Bienvenidos al canal de Jóvenes a los 60. Ahora sí, a trabajar. Miren, lo que vamos a hacer, les voy a enseñar cómo hacer una esfera del dragón. Ahora que viene diciembre, que hay que hacer regalos, pues algo práctico, fácil de hacer y que le encanta a los niños, pues es una esfera de estas. No todos quieren tener una, hasta yo quiero tener. Lo que hay que hacer primero es empezar haciendo una cajita como esta, miren. Es una cajita con madera muy delgadita, aproximadamente de 12 por 12. Se le pone esta plastilina. El propósito de la plastilina es que haga volumen y lo que usemos de caucho de silicón, se use menos caucho de silicón para hacer el molde. Vamos a usar una esfera. Bueno, yo para hacer como pieza, como prototipo, tomé una esfera del árbol de Navidad, que ahora en esta época pues son fáciles de conseguir porque en todos lados hay. Entonces conseguí una esfera de un árbol del tamaño que yo quería hacer mi esfera del dragón. La pulí un poco para quitarle la costura de la unión de la fábrica. La pulí un poco, le abrí con un taladro aquí y le puse un tornillo. El propósito del tornillo es que cuando yo la ponga en mi molde, en mi caja para hacer el molde, no se desplace. Si ustedes no fijan bien la esfera, la colocan en el molde y cuando vacían el caucho de silicón, la esfera se desplaza un poquito, el molde va a quedar chato. Entonces lo que hacemos es la cajita, le ponemos plastilina en las esquinas y en el fondo, como se ve aquí, para que se use menos caucho de silicón. Luego colocamos la esfera, la colocamos ya preparada, le ponemos un poquito de desmoldante, la ponemos en su lugar. Aquí que vean la habilidad que tengo, la habilidad. La colocan con el tornillo y una tuerca para que no se desplace. Cuando colocan el caucho de silicón, pues esto está hueco, tendería a flotar. Entonces el propósito de que tenga un tornillo que la mantenga fija en su posición es que la esfera no se desplace. Porque les digo, si la esfera al vaciar el caucho de silicón se llega a desplazar un poquito, el molde va a quedar chato. Una vez que ya tenemos el molde con la plastilina, compramos, bueno, ya deben tener el caucho de silicón. El caucho de silicón lleva un reductor que se pone aproximadamente en un 50%. Esto hace que el caucho abunde más y nos cueste menos el molde. Si usamos puro caucho de silicón, el caucho de silicón es caro y conviene usar el reductor para que se baje el costo, nos salga más barato. Vaciamos el caucho de silicón en el molde, esperamos 24 horas y lo que vamos a obtener es una pieza como esta. La parte de abajo es donde está fija la esfera. Y esta es la parte de arriba por donde estamos vaciando el caucho de silicón. Una vez que ya sacamos el molde de la caja de madera, con un cúter cortamos el molde más o menos a la mitad para sacar la esfera y que ya nos quede el molde. Este molde es un molde que yo hice y que se echó a perder porque se me desplazó la esfera un poquito. Se desplazó un poquito la esfera y cuando hago las esferas en este molde me quedan chatas. Entonces este molde lo que hice fue pues guardarlo. Este ya no lo uso, lo tengo guardado. Una vez que ya tienen su molde, en este molde hay que vaciar resina de poliéster. Puede haber varias resinas que se pueden utilizar. Una es la resina de poliéster, que es la que yo utilicé para hacer estas esferas. La resina de poliéster tiene la ventaja de que no hace casi burbujas. Entonces las esferas quedan más translúcidas. También se puede utilizar la resina epóxica, pero la resina epóxica tiene la desventaja de que es muy difícil quitarle las burbujas y siempre quedan burbujas en el interior o en la superficie y hace que las piezas no se vean bien. Ahora, cuando vaciamos la resina de poliéster en el molde, hay que hacerlo por etapas, porque la resina de poliéster tiende a calentarse cuando está catalizando
Y si le ponen mucha resina de poliéster, tiende a fracturarse. Cuando seca, si es mucha resina de poliéster, se genera demasiado calor y cuando va enfriando, se estrella la pieza. Entonces quedan piezas como estas que están agrietadas. Si lo hacen con cuidado y van poniendo la resina, una parte de la resina, dejan que seque, que se enfríe, ponen la otra parte y lo van haciendo en capas y van dejando que vaya enfriando, al final van a tener una pieza como esta. Esta pieza ya la empecé a trabajar. Cuando sacan su pieza del molde, normalmente queda con este chipote, que es el que va aquí, ¿verdad? Sacan la pieza del molde, le lijan esta parte con una lima o con un Dremel, que es un esmeril, y les queda la pieza más o menos así. Una vez que ya tienen la pieza sin este bordito, lo que vamos a hacer es, utilizando lijas de agua de diferentes números, vamos a empezar. Si la esfera ya tiene una superficie lisa y no les quedó con demasiados defectos, vamos a empezar con un grano más alto. Si la esfera les queda con muchos detalles, como esta, y hay que lijar mucho, conviene empezar con un grano más bajo. Pero la desventaja de usar un grano más bajo es que va a rayar más la pieza y van a tener que después estar usando más lija para estarle quitando todos los rayones. Entonces, en el caso de esta esfera, miren, por ejemplo, aquí tengo la 600, la 400, van en orden. Primero la 400, luego la 600, la 120 a lo mejor la utilizaría primero. 120, 220, 400, 600. Después, como no hay 8, bueno, utilizaría la 800. Después la 1500 o la 2000, pero todo con agua. Cuando después de que utilizan la lija 2000, la esfera todavía les va a quedar un poquito opaca, pero con un abrillantador de materiales, con un trapo ya nada más se quita, se le pasa y las piezas ya quedan así. Esta sería la forma rápida y fácil de hacer una esfera del dragón. Esto les va a llevar a hacer el molde y preparar la esfera para colocarla aquí, les va a llevar unas 3 horas. Una vez que vacíen el caucho de silicón en el molde, hay que dejarlo catalizar 24 horas. Y la resina de poliéster también les va a llevar un día colocarla antes de sacarla. La ponen un día y la sacan hasta el siguiente día para abrillantarla, lijarla y abrillantarla. Es una cosa que no es tan complicada. Y en un ratito pueden hacer varias esferas. Con un molde pueden hacer una esfera diaria y abrillantarla. Y con un solo molde, el molde les puede durar hasta 20-30 piezas sin echarse a perder, si lo van cuidando. Esto sería todo. Espero que les haya gustado. Gracias. Y perdón por hacerlo a las carreras. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.